Bueno, muy buenos días para todos. Yo soy el estudiante Miller Julián Leonel Lozada, del programa Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana. En el curso de Lenguaje, Cognición y Sociedad les voy a presentar el pensamiento y palabra, capítulo número 7 de Lev Vygotsky, del libro Pensamiento y Lenguaje, presentado para la convocatoria número 1 a la profesora Magister Janet Betancourt Tamayo. Como podemos ver, el pensamiento y la palabra están ligados, son uno solo, ¿sí? Quiere decir que el pensamiento va a la palabra y la palabra al pensamiento. Y para ello coloco una pregunta: ¿cómo se produce el aprendizaje de la palabra? Entonces podemos decir que el innatismo es la capacidad natural con la que nace el ser humano para adquirir, donde está dispuesto a adquirir conocimientos, ¿sí? Les presentamos el caso de Ginny. ¿Por qué? Porque Ginny fue una niña que fue privada de la libertad, donde no tuvo comunicación con otras personas. Con el paso del tiempo se dieron cuenta de este daño que habían causado. Los expertos intentaron remediarlo y ya no podían hacer nada. Esto quiere decir que cuando el niño no adquiere el conocimiento de a la etapa que es, pues nunca podrá hacerlo. El cerebro pues se obstruye y jamás podrá aprenderlo. Esto se compone de procesos. La semántica, como todos sabemos, es el significado de las palabras. Es importante, muy importante, saber qué significa una palabra para poder decirla. En la fonética va ligada a la palabra, la fonética el sonido, ¿sí? Nosotros tenemos que conocer el sonido de la palabra para poder pronunciarla. El significado es inherente al pensamiento, como dije antes, el pensamiento a la palabra y la palabra al pensamiento. Esto es la doble articulación del lenguaje. Hay dos tesis, habían presentado dos tesis. Una, pues la anterior era: el pensamiento verbal es posible por el significado de la palabra. Después decían que el significado de la palabra está sujeto a un proceso evolutivo. Quiere decir que a una misma palabra se le puede dar varios significados, ¿sí? Como por ejemplo, perro. Perro aquí, en un restaurante es una comida, ¿sí? Perro en una veterinaria es un animal, ¿sí? Perro también podría ser un hombre infiel, ¿sí? Son ejemplos de el proceso evolutivo con los significados de las palabras. Bueno, ahora vamos a ver aquí la postura que tenía San Agustín y Descartes, entre otros, donde San Agustín y Descartes decían, pues antes le daban el origen espiritual, ¿sí? Algún objeto llamado por un nombre era porque Dios se lo colocaba, era lo que se pensaba. Hasta cuando llegó la ciencia después y le da un origen investigativo, ¿sí? Le da el significado verdadero a la palabra. Y los otros, pues el pensamiento se asocia al lenguaje. Para esto hay unos estudios, ¿sí? El caso de Gestalt, Asch, Busburgo, Euler. En la escuela Gestalt, pues ellos se enfrascaron en que el pensamiento y la palabra siempre eran la misma, que nunca evolucionaba. Asch hizo un estudio experimental sobre la formación de los conceptos. Él decía que el niño agrupaba conceptos por formas, tamaños, colores, ¿sí? Kohler hizo la comparación del niño al chimpancé, ¿sí? Donde el niño adquiere conocimientos por medio de las prácticas al chimpancé. Por conducta se le muestra, se le da un palo, se le muestra cómo se baja una fruta. El chimpancé también va a empezar a repetir la misma operación, ¿sí? Y por último decimos que la palabra y el pensamiento cambian con el desarrollo del niño. Existe una relación entre palabra y pensamiento, como ya hemos dicho antes, no están correlacionadas entre sí. El niño va a una fracción al todo. Eso quiere decir que el bebé empieza en la etapa de balbuceo, ma, teta, ¿sí? Con el paso del tiempo, mamá, teta, yo, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, mamá, yo quiero teta. Va creciendo y así mismo vas haciendo el uso adecuado de las palabras que va adquiriendo. Existen más diferencias que semejanzas entre el lenguaje y el pensamiento. Piaget decía que el niño adquiere el lenguaje de manera progresiva. Como decíamos, con el paso del tiempo es que va desarrollando dicho lenguaje. El significado versus los dialectos, ¿sí? El niño le da nombre a las cosas por sus atributos. Quiere decir que, por ejemplo, voy a colocar esto. Yo le enseño al niño desde la etapa temprana que esto es un cuaderno, se compone de una pasta, unas hojas y se puede escribir en él. El niño siempre que vea
va creciendo y siempre que vea un libro con hojas y una portada, va a pensar que es un cuaderno. Entonces, es darle nombre a las cosas por los atributos. Conocer la naturaleza psicológica del lenguaje para entender las palabras. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Como ya vemos, lenguaje interno y externo difieren, ¿sí? Quieren decir que el lenguaje interno, sí, yo puedo producir el lenguaje interno, puedo pensar en algo, pero puedo decir otra cosa diferente. El egocentrismo y el pensamiento del lenguaje. El pensamiento del lenguaje del niño, cuando en la etapa de egocentrismo, el niño no le importa, no le interesa saber o no le importa que las personas entiendan lo que está tratando de expresar o de decir, ¿sí? El niño simplemente dice palabras y dices palabras sin importar nada. Pero cuando ya el lenguaje es interiorizado, el pensamiento también, ya el niño querrá compartir ese conocimiento, esas palabras con otras personas, sentirse social, ¿ya? El lenguaje escrito, forma más elaborada del lenguaje, ¿sí? El lenguaje interiorizado es cohesionado. Y esto es todo, gracias por su atención. Al final de este capítulo, pues vemos esta frase, dice que para entender el lenguaje del otro hay que entender el pensamiento. Muchas gracias por su atención.